Pues cuando suenan estos acordes es el momento de nuestro queridísimo amigo Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días a ti, a Jessica, que ahora mismo no la podemos tener presente porque sigue convaleciente y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo para que se termine de recuperar, y también pues saludar a todos los oyentes, tanto de Radio Solidaria como concretamente del programa que nos ocupa esta media horita, que a ver si nos da tiempo a resolver todas las dudas que puedan tener nuestros oyentes. Sí, la semana pasada tuvimos que cortar porque ya teníamos a los compañeros de la tertulia ahí detrás. Pues nada, son y 32, hasta eso de 53 y 55 tenemos, Lorenzo. Lo del tema de Jessica, ayer lo intentamos. Empezamos muy bien, pero cuando ya llevábamos 2 horitas de programa tuvimos que decirle: Jessica, a la cama. Perdía la voz por momentos, así que nada, vamos a dejar que se recupere. Sería un gusto tenerla por aquí, pero nada, con lo que hay nos bastamos. Seguro que para la semana que viene ya la tenemos aquí. Vale, pues si te parece, Lorenzo, empezamos con preguntas. Venga, dale. Vale, nos dice una oyente: mi nombre es Evelyn, soy de Colombia y tengo tarjeta de residencia. Me quiero traer a mis 2 hijos menores de edad. Yo no estoy trabajando, pero mi marido sí, aunque no es el padre. ¿Qué trámite tengo que hacer? ¿Me los puedo traer aunque yo no esté trabajando? Vale, bueno, mira, muy buena pregunta, porque en principio con tarjeta de residencia el procedimiento es completamente distinto a cuando se tiene nacionalidad o tarjeta. Claro, yo me imagino que si tiene tarjeta de residencia se refiere a que tiene una tarjeta de residencia normal, o una RLD, una tarjeta de 1 año o de 2 años o lo que viene siendo una tarjeta de residencia y trabajo normal, y no es una comunitaria, porque al ser una de familiar comunitario sería el trámite, como hemos comentado en algún programa anterior, una reagrupación comunitaria o un trámite de residencia comunitaria. En este caso, teniendo la residencia, el trámite es distinto, es más complejo en cuanto a documentación, porque al final, bueno, pues es simplemente trámite administrativo que se hace, lo único que la vía es completamente distinta. Y en este caso sí se podría hacer aunque no esté trabajando, pero lo que sí que es cierto es que, a diferencia que en la reagrupación comunitaria, aquí sí que son necesarios contar con medios económicos para poder acceder a este tipo de trámite. Es decir, si tú no tienes unos ingresos mínimos, no vas a poder acceder a este trámite, al igual que cumplir con otra serie de requisitos que ahora mencionaremos, como por ejemplo es el tema de lo del informe de la vivienda. Entonces, sí lo puede hacer, contaría con los medios económicos del marido, aunque no sea el padre, porque lo que se tiene en cuenta en este caso es que, conforme al empadronamiento que se presenta para el procedimiento, todos los miembros de la familia que estén trabajando y aportando ingresos en común a la familia, a la unidad familiar, pues pueden contar. Entonces, aunque no sea el padre, sí que es cierto que estos medios económicos, pues bueno, se aportaría si están casados, certificado de matrimonio, su documentación y luego el contrato de trabajo pertinente para justificar estos medios económicos. Estos medios económicos no vale cualquier medio económico. Estos medios económicos tienen que tener un mínimo, el mínimo del IPREM, más un incremento de un porcentaje que va en función del número de familiares que se pretenda reagrupar. Entonces, tiene que ser mínimo lo que dicte el IPREM, en este caso en el ejercicio del 2025, más añadir un 10% por cada miembro que se quiera traer. O sea que si son 2 personas, pues hay que sumarle ese porcentaje al mínimo del IPREM, que en este caso esté marcando este ejercicio 2025. Vale, dicho esto, se presentan esos medios económicos y la documentación necesaria para este procedimiento, que se llama reagrupación familiar. Esto se realiza con esta documentación. Habría que presentar la partida de nacimiento de los menores para justificar el vínculo, copia completa de los pasaportes, y en este caso, si está diciendo nuestra oyente que su marido o su pareja o quien sea de la unidad familiar no es el padre. Si nos dice que están casados, pero no es el papá de los niños. Claro, efectivamente. Entonces también hay que aportar, pues no sé si estará el padre o a ver, hay casos en los que no hay padre, y si en la partida de nacimiento solo reza que ella es la madre, no tendría ningún inconveniente. Pero en el caso de existir un padre,
bien sea que esté aquí en España, que esté en un tercer país o que esté en el país de origen, sí que se va a necesitar un documento notarial que autorice de manera expresa, o sea, de manera específica, que autoriza a la madre aquí en España para realizar dicho trámite. Este documento tiene que incluir no solo la autorización para el trámite en extranjería, sino que también deberá incluir el hecho de que cuando tengan que viajar esos menores tenga esa autorización para que con ese poder notarial, con ese documento notarial, los menores, ya bien sean acompañados o tutelados por una persona designada por la aerolínea o por un mayor de edad, puedan viajar a España y no tengan ningún inconveniente tanto para el embarque en el país de origen como para luego la entrada en España junto con el resto de documentación, que en este caso sería la resolución favorable que expide extranjería a tal efecto. Entonces, dicho lo cual, se presentaría esta autorización por parte del padre en caso de existir y, muy importante en este caso, y es lo determinante a la hora de dicho procedimiento, y es el informe de la vivienda. Y ahora vamos a explicar qué es. El informe de la vivienda es un informe que el ayuntamiento o comunidad autónoma expide en el cual se certifica que la vivienda donde el peticionario, en este caso el solicitante, que es la madre, está realizando, reúne esa vivienda donde ella reside las condiciones de idoneidad para poder traer a esos menores. Y pongo un ejemplo. Hay gente que se quiere traer un hijo y vive en un estudio. Y si ya hay a lo mejor 2 o 3 personas empadronadas, evidentemente ese informe de la vivienda va a ser negativo. Pero es una cuestión de lógica. Si tú no tienes espacio ni siquiera para una pareja o para un matrimonio, no pretendas traer, y encima en este caso 2 hijos, porque te lo van a denegar. Con lo cual, aquí mínimo tendría que tener la vivienda para reunir estas condiciones de idoneidad. Si solo está el matrimonio, pues por lo menos una habitación a mayores, es decir, 2 dormitorios, el salón, la cocina y el baño, lo que sea, y unos metros cuadrados mínimos para que exista esta idoneidad para residir. Entonces tendrían que tener una habitación aparte mínimo, aunque sea para compartir estos 2 menores, los cuales sí podrían tener ese espacio para ellos, y que en esa vivienda se diesen esas condiciones que hemos mencionado. Si es así, se presenta la documentación, te van a pedir el empadronamiento y una serie de documentación que se presenta en el ayuntamiento o comunidad autónoma, y luego ellos, pues a los 20 días, un mes, te van a expedir ese certificado favorable de informe de vivienda que se presentará junto con el resto de documentación, que en este caso, como mencionaba, sería partidas de nacimiento de los menores, la autorización o poder notarial del padre, los pasaportes completos, empadronamiento familiar, el pasaporte completo de la madre, la copia del NIE de la madre, y luego, por parte de la pareja de la madre, del marido de la madre, también su documento, certificado de matrimonio en caso de estar casados para acreditar el vínculo, y los medios económicos del marido, que en este caso habría que hacer el cálculo, pero tendría que ser lo que marca el IPREM a fecha en este ejercicio del 2025, más el porcentaje estipulado para añadir miembros a la hora de la reagrupación. Toda esta documentación se presenta en extranjería, no sé dónde nos llama nuestra oyente, pero bueno, ya bien sea en la oficina de extranjería que corresponda, si es aquí en Madrid y se hace presenciales en García de Paredes, que es donde se tramitan las residencias de los menores, en la calle García de Paredes 65, y luego, pues bueno, en cada ciudad, comunidad autónoma, pues tiene su oficina de extranjería para realizar el trámite a tal efecto, o como lo haríamos nosotros, pues también por vía telemática, que es lo más sencillo, lo más aséptico y lo más viable a la hora de realizar este tipo de trámites, porque lo presentamos, pues eso, directamente por vía telemática, sin necesidad de tener que sacar una cita previa, con la complejidad que eso ya tiene, de estar sacando citas previas, y luego pues acudir de manera presencial, con los permisos en el trabajo que eso conlleva. O sea que es incómodo, tiene sus ventajas lo que ocurrió a partir de lo de la pandemia, que claro, todos los trámites ahora ya se pueden realizar por vía telemática, y eso sí que es una comodidad, sobre todo para el cliente, para el peticionario, para quien desea realizar ese trámite en extranjería, pues le resulta muchísimo más fácil. Y luego, pues nada, tendría que presentarlo junto con el formulario pertinente,
pagar las tasas que corresponden y le darían respuesta. Y una vez que Extranjería ya le da la respuesta, esa resolución se la tienen que mandar pues al país de origen, para que con esa resolución en el consulado, también pidiendo una cita, les pongan el visado que corresponde con dicho trámite y puedan viajar a España. Y una vez que hayan viajado a España, disponen de... Bueno, lo suyo es hacerlo dentro del primer mes, y que dentro del primer mes pues realicen el trámite en la comisaría de policía pertinente, para que les faciliten para hacer la puesta de huellas y que les faciliten el NIE físico que corresponde con el trámite realizado. O sea que, en síntesis, ese sería el trámite. Es uno de los trámites, digamos, más arduos que hay ahora mismo dentro de Extranjería, pero bueno, presentando la documentación en tiempo y forma no va a haber ningún problema. Aquí el único escollo sería, sobre todo dada la situación actual, la cuestión económica, que si tú no llegas a un mínimo de ingresos, evidentemente esto te lo van a denegar. Por eso hay veces que nosotros tenemos clientes que, cuando hacen este trámite, se tienen que traer a los hijos de uno en uno, precisamente por eso, porque como en la unidad familiar no entra suficiente dinero, no pueden realizar, a lo mejor, que se quieren traer a 3 hijos, como nos pasó un caso, y le dijimos, mira, no te lo van a dar porque los ingresos no llegan a ser suficientes como para poder hacerlo. Podríamos traer a uno, como mucho 2, dejar pasar un tiempo y luego ya se tendría que traer al tercero, pero en ninguno de los casos vamos a poder hacer de primeras los 3 hijos, porque por medios económicos te lo van a denegar. Hablar de eso es muy fácil, pero hablando de una familia es una medida dura y es una decisión compleja. Me he quedado con el detalle, Lorenzo, de que cuando ya lo tenemos todo concedido, ya tenemos todos los papeles en regla, que es importante también que, independientemente de la autorización expresa que antes había dado el papá biológico, el que queda en el país o el que esté en otro lugar, que a la hora de viajar no nos retengan a nuestro hijo en el aeropuerto y que llevemos otra autorización expresa por parte del padre si no va a viajar con el hijo, para que nos dejen que el hijo salga del país y luego pueda entrar en España. Es un detalle importante. Vámonos con la siguiente pregunta. Dice: bendiciones y gracias por el programa. Mi nombre es Giancarlos. Tengo presentada mi nacionalidad que aún no resuelven. Resulta que el mes pasado me pararon con el coche y tuve un juicio rápido. Me dicen que esto puede afectar a mi trámite de nacionalidad. ¿Qué tan cierto hay en esto? Gracias de antemano. Bueno, a ver, aquí hay un dato que, aunque no podemos leer entre líneas, porque ya la palabra juicio rápido... Es que había algo de por medio. Coche y juicio rápido ya es bastante significativo, aunque no haya entrado en detalles. Yo me imagino que bueno, pues en este caso, aunque falte mucha información, aquí sí que es cierto que nos podemos aventurar para leer entre líneas. El juicio rápido normalmente es un juicio que, bueno, pues como la palabra indica, pues es un juicio rápido que se suele producir dentro de las 24 o 48 horas siguientes a un suceso. En este caso el suceso es que lo han parado cuando iba con el coche. Si te han parado con el coche y esto deriva en un juicio rápido, es porque aquí ha habido un problema o una cuestión, vamos a llamarlo cuestión en vez de problema, de seguridad contra el tráfico, por decirlo de alguna manera suave. Es decir, que aquí lo más probable es que si te paran con el coche y das una cantidad importante de alcoholemia por encima de lo permitido, pues evidentemente esto se convierte en delito. La Guardia Civil, Policía Municipal, que son los entes competentes para realizar este tipo de procedimientos, lo que hacen es que inician un procedimiento que deriva en un juicio, abren diligencias previas y esto acaba pues en un juicio. ¿Qué ocurre? Que si ha tenido un juicio rápido, lo más probable es que le hayan condenado, porque le habrán hecho tanto la prueba inicial como luego pruebas de contraste que dejan pasar un tiempo. En la prueba de alcoholemia, en la cual ha dado positivo, dejan pasar un tiempo y luego, pues bueno, por una cuestión de cumplimiento de ley y de procedimientos, tienen que dejar pasar un tiempo para que no pueda existir a lo mejor alguna alteración o que haya dado un fallo, y para tener la confirmación. Lo malo es que normalmente cuando se hacen las confirmaciones en la segunda prueba incluso suele dar más que en la primera cuando haces la prueba de alcoholemia. Entonces, en este caso habrá salido condenado. ¿Qué ocurre en este caso?
A ver, en este caso se puede jugar un poco con los plazos, porque sí que es cierto que si ya tiene presentada la nacionalidad y lleva unos meses, probablemente ya le quede poco para que resuelvan. Pero ¿qué ocurre? Que si tú tienes un juicio rápido, que normalmente el abogado de oficio o quien te represente suele intentar llegar a un acuerdo para que te rebajen la condena, claro, esto significa la aceptación de la misma, con lo cual ya se convierte en una sentencia en firme. Si se convierte en una sentencia en firme, ahí ya se podría decir que nuestro cliente ya puede empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque ya se genera un antecedente penal. Y no solo eso, sino que ese antecedente penal probablemente, si ha aceptado la condena, tenga que estar pagando durante unos meses una multa y una retirada de carne. Si se produce la sentencia en firme a fecha de hoy, por poner un ejemplo, el plazo para la cancelación, que normalmente sería de 2 años, no empieza a contar a partir de hoy, que es cuando tú tienes la sentencia en firme, sino que empieza a contar a partir de que termine esa rescisión de retirada de carné o de multa. Es decir, si te retiran el carné por 8 meses, el plazo para la cancelación de los antecedentes penales no empieza a contar hoy, sino que empieza a contar dentro de 8 meses. Y eso es un problema. ¿Qué ocurre en estos casos? Que hay veces que si ese es el motivo, normalmente lo que hace la gente es no hacer conformidad y recurrir. ¿Con esto qué es lo que se consigue? Se consigue ganar tiempo, porque si tú no tienes antecedentes penales, no te pueden denegar el procedimiento de nacionalidad, porque tú estás en un procedimiento, pero que, como dice la Constitución española, un individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con lo cual, hasta que no exista una sentencia en firme condenatoria, evidentemente eso no puede dar lugar a tener un antecedente penal, porque evidentemente tú estás en un procedimiento que puede ser culpable o puede ser inocente, y eso lo tiene que decidir un juez, y una vez que lo decida el juez, convertirse en sentencia en firme. Con lo cual, yo me imagino que si, por ejemplo, el Registro Civil, cuando pide informes al Ministerio de Justicia, resulta que en ese ínterin o el Ministerio de Justicia ya ha pedido los informes y estos han sido negativos, este expediente de nacionalidad está pendiente para resolver. Con lo cual aquí Registro Civil no se daría cuenta porque ya por el tiempo que ha pasado del expediente de nacionalidad, al Registro Civil ya le ha dado tiempo a pedir estos informes al Ministerio de Justicia, que pide el Ministerio de Justicia, y luego los informes Perpol para comprobar que en todo el territorio Schengen esta persona no ha cometido ningún delito. Luego el resto, que es el país de origen, por eso parte de la documental es que te pidan los antecedentes penales del país de origen. Y ahí podría salvarse. Eso, o en el caso de que no tenga una conformidad, recurra la sentencia en caso de ser condenatoria, y ahí pues bueno, eso se dilaten los plazos y ganar ese tiempo hasta que se resuelva el expediente de nacionalidad. Si quiere luego nuestro oyente que nos amplíe información y vemos que si se podría hacer alguna cosa más, pero en principio aquí está bastante complicado. Sería jugar con los plazos, y en caso de que ya hayan pedido los informes al Ministerio de Justicia estaría de suerte, porque claro, no los van a volver a pedir, ya los han pedido, han sido negativos, con lo cual se ha comprobado que no tiene ningún tipo de antecedente, esperando simplemente a que ya le resuelvan el expediente. Y en caso de que no lo hayan hecho y que quede todavía pendiente que el Registro Civil pida los informes al Ministerio de Justicia, ahí entonces es donde va a tener un verdadero problema, porque este incidente, por llamarlo de alguna manera, sí que le va a saltar. Y además, en este caso, el Registro Civil tampoco se apura a contestarte. A lo mejor lo dejan allí en stand-by, te puedes esperar a lo mejor 4, 5, 6 meses, incluso 8, y te llegará una carta diciendo que el procedimiento de nacionalidad ha sido denegado por incumplir la demostración de buena conducta cívica y por la existencia de antecedentes penales en este sentido. Y ahí, pues nada, le tocará. No tiene ningún sentido recurrir, sería tirar el dinero. Nosotros tenemos clientes, pues yo quiero recurrir porque, mira, si quieres te hacemos el recurso, pero realmente no merece la pena, porque no se va a desvirtuar la resolución administrativa por parte del Registro Civil. Si tú tienes antecedentes
y uno de los apartados dice que para poder optar a la nacionalidad tienes que demostrar buena conducta cívica, si tú tienes un antecedente no estás demostrando buena conducta cívica, con lo cual la resolución por parte del registro civil se ajusta a derecho y es normal que te lo denieguen. Pero bueno, hay gente que incluso así lo quiere hacer para un tema de tarjeta de residencia, lo puedo entender para ganar tiempo, pero en el tema de la nacionalidad, en este caso, recomendamos que lo mejor que puede hacer es ahorrarse ese dinero para posteriormente sacarse otra vez el carnet de conducir o el procedimiento que corresponda, esperar el plazo pertinente, la prescripción de los antecedentes, hacer la cancelación y una vez hecha la cancelación, volver a presentar el expediente de nacionalidad. Muy bien, y si podemos muy rápidamente en 2 minutitos, porque el reloj corre y se nos va el tiempo, tenemos una pregunta que se puede hacer extensiva a prácticamente cualquier profesión, porque nos dice un oyente: soy peruano con nacionalidad española, y aquí venimos al detalle, soy autónomo, en este caso tiene un bar. Sí. Y nos pregunta cómo puedo hacer para traer con contrato al hermano de mi mujer. Muy rápidamente, muy brevemente. Vamos a contestar rápido porque además he visto a Miguel Díaz asomando la cabeza y mirándome así, no en tono amenazante, de momento amigable, o sea que vamos, para que siga siendo amigable vamos a dar una respuesta rápida. A ver, en el caso de los peruanos, como además tiene libre entrada en el país, ni siquiera, o sea, realmente ni siquiera necesitaría iniciar este trámite estando en el país de origen. Además, con la modificación del 20 de mayo del 2025 de este año de la Ley de Extranjería, para este tipo de procedimientos sí que hay mejoras sustanciales para facilitar el mismo. Lo que podría hacer es esta persona, una vez que venga, dentro del plazo permitido, pues tramitar una tarjeta de residencia inicial. Tendría que justificar, tiene que tener este negocio que él tiene como autónomo, tiene que justificar medios económicos suficientes para la contratación, y entonces en este caso, si cumple los requisitos, sería pues como una contratación en origen normal y corriente, y sí que daría lugar para poder hacer este trámite. Tiene que presentar, es muy importante, pues claro, si el bar factura 3.000 euros y tiene 2 personas trabajando, no te lo van a dar, pero si cumple los requisitos económicos para tal efecto, sin ningún problema, siendo autónomo, teniendo un bar, lo que sea, puede realizar la contratación, se presenta la documentación necesaria y luego este oyente, si quiere, pues por privado le podemos ampliar la información de la documentación concreta que necesitaría para poder hacer el trámite. Y si no, lo podemos dejar para la apertura del martes que viene, que también es verdad. En una semanita seguramente merece la espera para poder tener, además, hacerlo extensiva a otras profesiones, porque puede ser un taller mecánico, puede ser una consulta que puede ayudar a bastante gente. Lorenzo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros como siempre, un placer, y yo creo que vamos a tener que ampliar espacio porque esto cada vez se me hace más corto. Dios te bendiga.